Vamos a empezar el culto de hoy con una oración. Padre nuestro, te agradecemos una vez más el privilegio que nos das para poder seguir investigando en tu palabra. Y te queremos pedir, Señor, que sea el Espíritu Santo el que nos vaya guiando a toda la verdad, a toda la luz, para llegar a ser totalmente afines contigo, para que tú mores en nosotros y la comunión esté también entre nosotros. Bendícenos, Señor, y ayúdanos siempre a que nuestro orgullo esté totalmente pisado, para que solo tú seas ensalzado en todo momento. Perdona nuestros pecados. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, el tema de hoy, ya veis el título, el amor y la lluvia tardía. Normalmente son dos temas que parecen que vayan totalmente aislados. Es difícil oír que se hable de amor y lluvia tardía como una conjunción de dos cosas. La verdad es que cuando hablamos de amor, y sobre todo últimamente en las iglesias, se habla de un amor ya demasiado sentimental, de un amor solo como siempre se está tratando, cada vez más poético, pero a veces se habla de un amor que no es el práctico. Y la Biblia, ¿sabéis?, tiene una cosa muy clara, y es que es práctica. Por encima de cualquier teoría, la Biblia no sirve de nada si no hay algo que sea aplicado día a día. Pero diréis, ¿y esto qué tiene que ver con la lluvia tardía? ¿Qué es la lluvia tardía, para empezar? Sabemos, por la palabra de Dios, que la lluvia tardía es una manifestación del Espíritu Santo que debe haber en los últimos tiempos de un modo extraordinario en su pueblo, a tal punto que va a generar que haya una predicación intensiva, que se den una serie de situaciones muy concretas para ello, y que el pueblo de Dios va a hacer grandes cosas. A veces nos podemos preguntar, ¿por qué el pueblo de Dios ahora no hace grandes milagros? ¿Es que el pueblo de Dios no está en consonancia con Dios? Sabéis, el lenguaje es muy claro al respecto. Todo tiene su tiempo. Y ahora esos momentos no tocan. Hay milagros concretos, precisos para algo, pero el pueblo de Dios no va haciendo milagros por aquí y por allá, porque no toca. Eso va a tocar justo un tiempo antes del regreso de Cristo. Y por eso es conocido como la lluvia tardía. Si hay una lluvia tardía, quiere decir que hubo una lluvia temprana, y esa fue en Pentecostés con los apóstoles. Ellos recibieron el Espíritu Santo, ¿y qué hicieron? Salieron a predicar con gran fuerza, y en consecuencia también, ¿qué hacían? Milagros. ¿Después duró mucho más esto? No. Tuvo su fase. ¿Por qué después ya no? Pues porque hay etapas en las cuales es necesario que el Evangelio se impulse de un modo tremendo y otros en el que la cosa debe ir razonada. Y sabemos que en el último tiempo va a haber un conflicto de milagros, porque Satanás va a provocar milagros engañosos. Y el pueblo de Dios, ¿qué hará también? Milagros. Con lo cual la gente ya no solo no podrá decir, es que esos hacen milagros y los otros no, sino que dirán, vale, estos hacen milagros, los otros también. Pero entonces, ¿qué necesitarán? Un mensaje que complemente ese milagro para demostrar que realmente unos tienen la verdad y los otros no. Y algunos se preguntan, ¿y la lluvia tardía ha caído ya? ¿O le quedan años para llegar? Bueno, Elena White habla mucho sobre la lluvia tardía. Y la lluvia tardía, ya sabéis que es una analogía con algo que caía, agua del cielo, evidentemente, como toda la lluvia, y está extraído de esa tierra donde el pueblo de Israel vivía, en el cual habían dos lluvias que hacían germinar el suelo. Una era la lluvia temprana, preparaba el terreno bien para que todo empezara a poder crecer, y esa es la simbología de Pentecostés, cuando los discípulos se quedaron solos sin Jesús, pero empezaron a hacer la gran labor. Y después, la analogía de la lluvia tardía era cuando la cosecha ya prácticamente estaría lista,
y necesitaba una cantidad de agua adicional para hacer que el fruto creciera más y entonces ya pudiese ser cosechado. Entonces, ahora, después de 2000 años, estamos llegando en ese momento de la lluvia tardía. Algunos creen que la lluvia tardía también vendría de golpe, exactamente como cae un chaparrón y te quedas empapado. Bien, normalmente las lluvias empezaban con 4 gotas, iban aumentando y después caía la lluvia más intensa. Pues va a suceder lo mismo, y el lenguaje es muy clara. La lluvia tardía empieza progresivamente, y algunos también dirán, yo no noto nada de que haya la lluvia tardía, que el Espíritu Santo se esté derramando. Y en cambio, resulta que no sabrán que el que tienen al lado sentado en el banco de la iglesia ya lo ha recibido. ¿Por qué? ¿Hay una manifestación externa acaso que denote quién ha recibido la lluvia tardía y quién no? No, no va a cambiar nada. Estarán dos sentados que se verán prácticamente iguales, 2 personas, pero en cambio uno habrá recibido el Espíritu Santo. ¿Y por qué va a ser distinto que el otro? Solo por una cuestión: por sus frutos los conoceréis. Esa es la gran diferencia. Y el Espíritu Santo sí que va a caer cada vez más intensamente, va a ser derramado sobre su pueblo, y después van a hacer una gran labor. Pero para que todo eso suceda, es necesario antes algo, y es amor. Recordad cuando recibieron el Espíritu Santo los apóstoles, los primeros discípulos que habían quedado solos cuando Jesús se fue. ¿En qué circunstancia? ¿Se odiaban a muerte entre ellos? Esas etapas de rencillas de unos con otros, de querer ser el mayor, habían cesado. Todos estaban muertos de miedo. ¿Sí? Esa era la realidad. Tenían gran temor. ¿Y por qué? ¿De qué tenían miedo? Estaban en un lugar concentrados, solos, puertas cerradas. ¿Y por qué? Pues porque habían dicho, han matado a Jesús, pues ¿qué nos van a hacer ahora a nosotros, si somos los discípulos de él? Pues tenían un gran temor. Pero ese temor, a su vez, de saber que les podía tocar recibir, ¿qué hizo en ellos? Ser unánimes, de un mismo sentir. Y entre ellos sentían la pérdida del Mesías porque se había ido, pero cuidado, se había ido porque había muerto. Pero ¿qué sucede cuando están allí reunidos? ¿Quién se les aparece? Jesús. ¿Y eso qué hacen ellos? Pues aún los llena no solo ya del temor, sino que el temor ya queda aparcado, y cuando se echa fuera el temor, ¿qué queda? El amor. Y a partir de allí tienen una unión como nunca, y Jesús les dice algo. Él se va a ir, pero ¿qué iba a dejar? El Consolador. Vendría el Consolador, el Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad, que quedaría en ellos y les haría hacer maravillas. Y así fue, hasta el punto que no solo hacían milagros, sino que sus predicaciones, ¿qué hacían? Convertir a personas. Y esa era la clave de todo. Los milagros eran una fuente adicional para que la gente recibiese el mensaje. Pero no era toma milagro con varita mágica y se acabó. Había una finalidad en eso. Pero es cierto que si los discípulos no hubiesen tenido amor entre ellos, esa labor no la hubiesen hecho. Y ahora, evidentemente, si eso era la lluvia temprana, nos vemos obligados a pensar, ¿y la lluvia tardía? Van a ser circunstancias parecidas. El pueblo de Dios va a tener problemas. Sí, va a haber persecución, eso lo sabemos. ¿Y qué deberá hacer el auténtico pueblo de Dios? Evidentemente, gracia a eso no le va a hacer ninguna, como no les hacía a los discípulos. ¿Pero qué va a hacer entre ellos? Unirse. Unirse, claro. Porque juntos serán de ese mismo sentir. ¿Y qué querrán hacer ellos, sabiendo que los problemas están a punto de llegar? Dar a conocer el mensaje a la gente para que muchos más puedan reaccionar. ¿Y eso se hace, yo voy por aquí, tú vas por allá y no nos tragamos? ¿Entre nosotros tenemos tirrias? No, así no se hace la labor. ¿Sabéis Jesús cómo comisionó a la gente para ir a predicar?
mira, tú te vas aquí y tú te vas allí. ¿Dijo esto? No, dijo, de dos en dos, id. Y lo hicieron. ¿Y por qué? Pues porque entre ellos esto, ¿qué generaría? ¿Sabéis? Yo tuve la oportunidad de ser colportor junto a mi hermano Josep, hace ya bastantes años. Ya sabéis que colportor son las personas que van vendiendo libros de la Iglesia Adventista. Y, ¿sabéis? Cuando uno va solo, realmente es duro. Pero cuando uno va con otro, claro que la dureza nadie la quita, pero a veces parece que la compañía ayude, ¿verdad? Porque uno a otro se apoya, y uno a otro, si en un momento algo baja de moral, el otro puede tener unas palabras de ánimo. ¿Y por qué? Pues porque Dios, en definitiva, está trabajando en estas personas. Y yo tengo experiencias muy buenas con mi hermano José mientras colportábamos. Y momentos difíciles, duros, orar juntos y ver después la respuesta divina en todo ello. Y esto también pasa cuando ibas a predicar casa por casa. Ibas con otro, te encontrabas chascos, te encontrabas malas caras, te podías encontrar muchas situaciones. Y en esos momentos siempre el compañerismo con otro ayudaba mucho. Y esos momentos de decir antes de llamar a una puerta, vamos a hacer oración para que el Señor toque el corazón, prepare el terreno, y veías auténticos milagros. Y veías respuestas. Pues nosotros igual, pero eso se puede conseguir si vas con otra persona a dar el Evangelio, porque teóricamente tenemos el mismo mensaje, pero uno no se traga con el otro. ¿Verdad que no? ¿En qué debían notar la gente del mundo que los discípulos eran distintos al resto? ¿Sabéis? En la Biblia se habla, por ejemplo, de que hay apóstoles que van andando y se encuentran con algún judío que es mago, por ejemplo, y hace milagros. Pero hay una diferencia entre él y ellos, y era su forma de ser. Unos denotaban algo que el otro no tenía. ¿Y qué era? No solo el mensaje, sino el amor que transmitían. Y eso es básico. Nosotros a veces podemos tener grandes argumentos para proyectar a la gente. Podemos hablar de masonería, de protestantismo, de catolicismo, de lo que queramos. Pero si nosotros no transmitimos amor, ¿qué va a hacer la gente? ¿Qué va a sentir la gente? Conceptos y hasta fríos. La gente necesita el cariño. Todos necesitamos esa empatía. Si somos fríos, ¿qué vamos a transmitir? Necesitamos transmitir el amor de Cristo. ¿Y eso cómo se transmite? Pues solo teniendo a Cristo, no hay otra. ¿Y cómo tenemos a Cristo? Uniéndonos a Él. ¿Pero cómo más? Uniéndonos entre hermanos. Y eso es clave. Y sabéis, este es un tema que, sinceramente, el pueblo de Dios necesita ahondar en él. Todos necesitamos ahondar en él. Porque teóricamente todos creemos que estamos comisionados a dar un mensaje final a este mundo, ¿verdad? Y eso nos debería hacer pensar, ¿realmente mi vida está en consonancia con Dios? ¿Estoy bien con el prójimo? ¿Estoy bien con el hermano de iglesia? ¿O de grupo, dile como queráis? Pues si no estamos bien entre nosotros, ¿qué mensaje vamos a dar? Imaginaos que hay un grupo que se reúnen, son pocos, y llega alguien nuevo, que alguien lo ha traído, y llega allí y empieza a ver que uno cuchichea del otro, el otro no sé qué dice del otro a su vez, y así continuamente. ¿Qué sensación se lleva esa persona? ¡Buah, esto parece un partido político, tú! ¿Ven amor? Y cuando una persona va nueva a un lugar espiritual, ¿qué es lo que espera? Recibir amor. Y si no ve eso, ¿qué hace? ¿Va a volver allí? Qué difícil, ¿eh? ¿Sabéis la de personas que me han escrito? Cantidades de personas que me han escrito, que después de mucho tiempo se han decidido a ir a una iglesia adventista, porque no tenían a nadie más cerca. Y van allí y se quedan con la moral por los suelos cuando ven el poco amor que se transmiten unos a otros, salvo excepciones. ¿Esto es normal? Esto es lo corriente, pero no es lo normal. Lo normal debería ser todo lo contrario.
Pues eso nos debería hacer pensar a todos los que nos reunimos en grupo, a los que, en definitiva, hacemos iglesias, quizás sin título, sin denominación en concreto, pero como cristianos deberíamos pensar, ¿estamos transmitiendo lo que en verdad deberíamos transmitir? Pero para transmitir eso, evidentemente, debemos estar centrados en el amor. Y me gustaría que hoy sí que vais a ver el PowerPoint con todos los textos bíblicos que vamos a ver. Pero me gustaría que no lo vieseis solo en imagen, sino que si tenéis Biblias, las cojáis, abráis y leáis. ¿Por qué os digo esto? Pues porque la Biblia, vista así, en una imagen de PowerPoint, es muy fría. La Biblia, cuando llegas a conocerla, es cuando la manejas. Cuando la llegas a apreciar, es cuando la tocas. Cuando lees en sus páginas, es cuando te comes la palabra. Pero evidentemente lo vamos a presentar así también para las personas que quizás no tienen ni Biblia aún. Vamos primero de todo a tocar una serie de textos que veréis evidentemente que pertenecen todos al puño de una sola persona. Y es un discípulo, Juan. Todos recordamos a Juan como el discípulo conocido como ¿qué? El del amor. Y es curioso, porque cuando ves la historia de Juan, que era el más joven de los discípulos, el que llegó a reclinar su cabeza en el hombro sobre Jesús, que esto debería ser una imagen verdaderamente súper emotiva, pero resulta que cuando llegas a ese punto, está muy bien, es muy bonito, pero miras un poco antes su vida y resulta que era uno de los hijos del trueno, Juan y Zebedeo, su hermano. ¿Y qué quería decir que eran hijos del trueno? Pues que había un carácter allí que de pacífico poco. Sí, ellos estaban en esa línea de querer instaurar un reino para Dios en la tierra, pero ¿a base de qué? De espada. Sí, celotes. Y mirad cómo Jesús, a pesar de que pueda haber una apariencia en la persona, una fachada, él leía el corazón. Y sabía que esos dos muchachos, había algo en sus corazones que podía cambiar. Y Jesús, que sabía eso, los llamó. Y Juan termina siendo conocido como el discípulo del amor. ¿Qué cambio debería hacer este muchacho para llegar a ser anciano y aún escribir hasta el Apocalipsis? Y siempre con un amor primordial. Hasta sus últimos días, Juan fue el único de los discípulos que no murió asesinado, no murió mártir. Fue desterrado y no lo pasó bien, pero no lo asesinaron. Es el único que quedó con vida hasta el final, que se sepa. Y a veces a Juan lo conocemos o por el Evangelio, o bien por el Apocalipsis. Que dices, también la gente que no sabe de Biblia dice, ¿cómo puede ser que en un lugar hable tanto del amor de Jesús y en el otro parece que está explicando eso, el Apocalipsis, el fin del mundo, qué terror? No, todo va unido. El mensaje de Dios es un prisma, tiene distintas caras, pero todo es el mismo. Y si sacamos una de esas caras porque nos molesta, pues vamos mal, porque en verdad no estamos aceptando lo que Dios quiere para nosotros, no estamos aceptando su amor, rechazamos algo. Pero es que resulta que Juan no solo escribió el Evangelio, escribió 3 epístolas, 3 cartas. No son muy extensas, la más larga es la primera, las otras 2 prácticamente es nada. Pero es nada, pero con un contenido tremendo. Pues vamos a centrarnos en los escritos de Juan respecto al amor. Porque es curioso, los otros apóstoles escriben sobre muchas cosas, es cierto que escriben sobre amor, por supuesto, pero ya sabéis que cada uno, como individuos, percibimos las cosas de modos distintos, porque todos somos diferentes. Y Juan tenía el don del amor puesto en él, hasta el punto en que vamos a ver lo que escribe. Y vais a ver cómo Juan, en esas épocas en que se estaban estableciendo iglesias, él no solo va y les dice, tenéis que tener clara esta doctrina y tenéis que tener clara esta otra doctrina y hablando solo de doctrinas. No, les dice algo más. Está preocupado sobre todo para que entre ellos haya amor.
porque de nada sirve la mayor teología del mundo si no hay amor. Imaginaos a Jesús haciendo esas grandes predicaciones, esos grandes milagros, pero que los niños cuando lo vieran se fueran corriendo. ¿Verdad que no cuadra? Porque Jesús transmitía amor. Y debido a lo que transmitía, captaba la recepción de las mentes de las personas. Pues Juan estaba funcionando en ese mismo parecer. Si vamos a Primera de Juan, capítulo 3, nos habla directamente de amor, sí. Pero mirad en qué contexto. Si miramos el capítulo 2, nos está hablando del anticristo. Y diréis, ¿cómo puede ser que de repente nos está hablando de una cuestión tan dura como es el anticristo, una cuestión diabólica en definitiva, y de repente nos sale con amor? ¿Por qué? Pues ya lo iremos viendo en definitiva. Mirad los versículos 10 y 11. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. ¿Sabéis esto? La verdad es como si te dieran de bofetadas en la cara en un momento. Porque todos nos llenamos la boca de hablar de amor y de palabras de Jesús. Desde los púlpitos va lleno a hablar de esto. Pero resulta que luego uno se pone entre la congregación y te das cuenta que algo está fallando. Y ese amor no es tal. Mirad, hay dos manifestaciones claras. Una es la de los hijos de Dios, otra la de los hijos del diablo. Hay personas que dicen, todos somos hijos de Dios. Claro, por creación sí. Pero Dios selecciona, como Él dijo, a algunos les dijo, vosotros de vuestro padre el diablo sois. ¿Y por qué dijo eso? Pues muy fácil, porque si no haces la voluntad de Dios, te manifiestas como hijo del diablo, haces la voluntad del diablo. Y no hay más padres que valgan aquí, ¿eh? Si no hacemos justicia, no amamos al hermano. No es de Dios. Mirad cómo a veces entre nosotros pueden haber tonterías. Es verdad, pueden haber tonterías. Somos humanos, todos tenemos relación, somos seres sociales, y a veces pueden surgir entre nosotros bobadas. Pero esas tonterías se pueden acrecentar o se pueden solucionar. Y a veces es cierto que puede haber habido entre personas unos roces que van más allá de una poca cuestión de hablas o de contenidos de conceptos. Que hayan habido relaciones potentes entre personas, pero esas personas, por lo que sea, se han herido. Por lo que sea. Y los dos se dicen que son cristianos. Pero resulta que el uno al otro no se pueden ver. Y en una misma congregación no se saludan. Y además levantan chismes uno contra otro, aunque sean verdades, que lo único que generan, ¿qué es? Como decimos aquí, mal rollo. No generan un buen ambiente. Y como consecuencia, ¿qué pasa? Pues que esas personas que pueden creer que están con Dios, resulta que en verdad no están con Dios y son hijos del diablo. Por eso el apóstol Pablo, y el apóstol Pedro, y el apóstol Juan, y el apóstol Santiago, y todos vemos que hablaban de amor, porque sabían que las teorías son muy bonitas, pero la práctica es dura, pero la práctica hay que cumplirla. Y el amor de Dios o está en nosotros, o no somos de Dios. Pero pensemos, ¿el apóstol está diciendo aquí que esto es insolucionable? ¿Verdad que no? Uno puede ser del diablo por no hacer las cosas de Dios, pero ¿no puede cambiar esa persona? Si no ha rechazado al Espíritu Santo, puede cambiar. Por eso es necesario que si hay problemas, las cosas se hablen, las cosas se arreglen. Y que si ha habido un pasado tempestuoso, ¿Dios no nos perdona a todos? ¿Verdad que sí? ¿Y por qué no nos vamos a perdonar entre nosotros? Si nosotros no perdonamos al prójimo,
o no pedimos perdón también por lo que hacemos nosotros, porque a veces pueden ser más de un factor, puede ser recíproco, ¿vamos a obtener el perdón de Dios? Y a veces pensamos que sí. Pues no. Mirad en 1 de Juan 3. Si os habéis dado cuenta, habla del anticristo antes y después nos empieza a hablar de esta situación de amor entre hermanos. ¿Qué quiere decir? Que el sistema del anticristo, que evidentemente iba a ser el sistema papal, que se originó ya con esos judíos que eran contrarios al cristianismo, que lo infiltraron, que hicieron tantas cosas, pero después, el mismo espíritu de anticristo puede estar entre los miembros de iglesia, y eso no puede ser. Mirad qué nos dice 1 de Juan 3, del 14 en adelante. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Ahora os dirijo un mensaje a todos vosotros como me lo dirijo a mí. Sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Y ahora pienso mirándoos a cada uno de vosotros y pienso que todos deberíamos hacer ahora lo mismo, pensando en personas que tengamos en mente. ¿Realmente amo a cada uno de ellos? ¿Sí? Distingamos una cosa. El amor, evidentemente, tiene varias connotaciones. Y cuando hablamos de ese amor hacia el hermano, no quiere decir que automáticamente tengas que ser afín absolutamente en todo al otro hermano, porque cierto es que con unos tienes más afinidad por tu forma de pensar, de carácter, de lo que sea, y eso no es reprobable. En absoluto. ¿Jesús qué hacía? Estaba con sus discípulos, pero cuando tenía un rato, ¿qué hacía? ¿Dónde se iba? ¿Lo recordáis? Se iba a Betania. ¿Y qué encontraba en Betania? Pues a Lázaro, a María y a Marta. ¿Y por qué? Porque se encontraba súper a gusto con ellos. Y esto que a Marta le tuvo que pegar una pequeña reprimenda, ¿lo recordáis? Que ha quedado como enseñanza. Pero ¿qué notaba entre esa gente que no formaban parte de sus 12? Notaba algo especial. Y allí iba, como su pequeño refugio. Porque Jesús no tenía morada, lo recordáis, ¿no? Y en cambio iba allí, porque se encontraba realmente a gusto. Pero el amor debe prodigarse entre hermanos. Si nos dice claramente, el que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿Cómo vamos a ir a predicar a los otros si entre nosotros no nos tragamos? ¿Qué mensaje vamos a dar? ¿De vida o de muerte? No puede ser. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Una vez más, aquí Juan no se está inventando nada, está recordando las palabras de Jesús, que Jesús dijo, solo que le digas necio al que está por allí, es como si lo hubieses matado, porque ya no soportas a ese hermano o a quien sea. Y Juan recoge esas frases de Jesús. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Seríamos capaces de dar la vida por cualquier hermano de nuestra creencia? Es para pensar, ¿eh? Quiere decir que verdaderamente se debe sentir amor, no debe ser solo una teoría, ¿eh? Pero ¿quién hizo esto de poner su vida por nosotros? Cristo. Mirad una vez más, el amor cristiano puede ser muy bonito si hablamos de amor entre hermanos, pero si no está basado en el auténtico amor hacia Cristo, todo es una pantomima, es un sentimentalismo, y eso es quebradizo. Tiene que tener la base en Cristo. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Que Dios te ayude, ¿eh? Hala, espabilate. Y tienes la oportunidad de poder ayudar quizás, y no lo haces. Bueno, hay veces en que realmente no se puede, pero dentro de lo posible hay que hacerlo. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Juan es clarísimo, ¿eh? No se anda por las ramas, dice las cosas tal como son. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. ¿Qué quiere decir? Que también nos hemos de autoanalizar, ¿verdad?
Tenemos una conciencia que para eso nos la ha dado Dios. Y si nuestro corazón nos dice, hey, no vas bien, ¿qué hemos de hacer? ¿Rechazar? No, hemos de empezar a pensar y decir, pues Señor, perdóname, y dar los pasos necesarios para corregir la situación. Y eso no es ninguna tontería, sino que es lo mejor que puede hacer una persona, porque es lo que realmente le va a unir a Dios y al hermano. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Si nuestro corazón no nos reprende, ¿qué quiere decir esto? Pues que igual tú ves que estás bien con los demás, que tú no notas que haya algo en ti que diga, a ese no lo trago. ¿Y eso es mala señal? No, no es mala señal si es verdad, si tú estás a bien. Por eso nos dice que entonces todo va bien, confianza tenemos en Dios. Y entonces Dios, ¿qué hace? Si le pedimos algo, ¿nos lo va a denegar? No, porque estás en su sintonía. Esto no quiere decir que seas perfecto, pero quieres andar en la perfección y Dios te va a escuchar, porque aunque seas débil, el Señor, ¿qué? ¿Nos odia o nos quiere? Pues claro que nos va a escuchar. Quiere lo mejor para nosotros. Pero claro, hemos de hacer el paso para cambiar lo malo. Y mirad si no, porque dice, guardamos sus mandamientos. Amar sin guardar los mandamientos es un amor de risa. Eso ni es amor ni es nada. La base debe ser guardar los mandamientos. Y a veces pensamos que los mandamientos solo son el amor al prójimo o el amor a Dios. Pero a veces esa conjunción de las dos cosas no la terminamos de cuadrar, y no sé por qué, pero somos así. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Por tanto, nos vamos a amar de verdad los unos a los otros, ¿cómo? Si de verdad, ¿qué hacemos? Tenemos al Hijo, ¿dónde? Con nosotros, no hay otra. Este es el auténtico cariño, el auténtico amor. Esto no es fingimiento, esto es lo que va a emanar de nosotros si estamos conectados con Dios. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. ¿Os dais cuenta? ¿Cómo podemos saber que el Espíritu Santo está en nosotros? Pues si notas que estás a bien con los hermanos, al menos por tu parte. Así lo notas. En el momento en que hay algo que no termina de cuadrar con esto, pues tenemos un problema no solo con los hermanos, sino con Dios. Por eso, ¿qué hemos de hacer ante una situación así? Reaccionar. Y si se reacciona positivamente, pues demos gracias a Dios que nos ha ido trabajando para que reaccionemos. Y eso es lo mejor que puede pasar, porque después las personas se unen más que nunca. Primera de Juan 4, ya veis que sigue hablando de lo mismo. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. No hay otra. ¿No se define en otro texto Dios es amor? El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y ahí lo tenéis el texto. Entonces, si nosotros empezamos a faltar al respeto al otro, si le insultamos, si pensamos mal de él, ¿qué pasa? ¿Está el amor de Dios en nosotros? Pues hay una deficiencia en nosotros y hay que arreglar esa situación. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. O sea, ese es el mayor espectáculo de amor que podamos apreciar nunca. Da a su Hijo por nosotros. Ante eso, ¿qué reacción íbamos a tener nosotros? ¿Quedarnos indiferentes? Lo lógico es que si tú has recibido mucho amor, ¿qué vas a hacer? Dar mucho amor. ¿Recordáis el episodio de María Magdalena con Jesús? ¿Por qué le ofrece esa cantidad de amor, haciendo lo que hace, derramándole ese ungüento? Porque le había sacado 7 demonios. Había hecho cosas que no tocaban y fue perdonada. Incluso le salvó la vida, porque ya sabéis que la iban a apedrear.
y dijo, escribiendo los pecados de cada uno de los que estaban allí en el suelo, todos lo vieron y empezaron a marcharse, con la cola entre las patas, como cualquier perro. Y le salvó la vida. ¿Y cómo reaccionó María? Largándose, pues aquí te quedas, ¿y tan feliz? No. Reaccionó con amor total para siempre hacia Jesús. Y cuando Jesús muere, ¿quién es la que está allí? ¿Y quién es la que después va a la tumba y se queda allí? ¿Y quién es a quien se le aparece? Pues a María Magdalena, entre otras. Porque el amor que sentía María por Jesús era tremendo. Había vivido el amor, había sentido el amor. ¿Y qué iba a hacer? Corresponder con amor, ¿cómo no? Y nos sigue hablando el apóstol Juan. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Esto sí que es amor. O sea que quien nos busca en verdad es Dios a nosotros. Y cuando nosotros buscamos a Dios, en alguna ocasión puede ser así, es porque Dios ya lo ha puesto en nosotros. O sea que no tenemos mérito alguno. Pero gracias a Dios que hace eso por nosotros. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Y ahora imaginaos por un momento una escena irreal, pero para que os situéis. ¿Os imagináis que estáis a los pies de la cruz del Calvario? Cristo clavado allí, está agonizando ya. Y nosotros estamos diciendo, yo sigo a Jesús, yo lo amo, yo... Sí. Y al lado hay otro que dice lo mismo. Pero resulta que entre ellos no se quieren ni ver. ¿De verdad están sintiendo el amor de Dios, que está muriendo por sus pecados? ¿Para que haya reconciliación entre Dios y los hombres y también entre los hombres? ¿Os dais cuenta? ¿Verdad que sería absurdo? Pues bueno, cada vez que hay una división entre hermanos, que no se pueden tragar, que no se perdonan en verdad, si no se perdonan es porque hay orgullo en los corazones, no hay otra. Imaginaos a estas personas si nos pasa a nosotros puestos a los pies de Cristo, en la cruz, con Él clavado allí. ¿Sería consecuente esto? Seríamos los cristianos más penosos de la historia. Y tantas veces pasa eso, tantas veces. ¿Sabéis? El Papa de Roma dice que, la peor de las cosas es la división entre los cristianos. Y eso hace que el mensaje no llegue al mundo. Él lo hace por ecumenismo, evidentemente es su trampa perfecta. Pero en el fondo hay una cuestión que es verdad. ¿Cómo vamos a odiarnos entre hermanos? ¿Cómo vamos a tener rencillas con nadie? No puede ser. Evidentemente el papado siempre coge la parte que es bonita y lo hace, así abrazo a todos los movimientos religiosos del mundo, hago ecumenismo y podré mandar e instaurar lo que quiero. Eso es lo que busca el papado. Pero en el fondo la cuestión es cierta. Como siempre Satanás coge lo de Dios y ¿qué hace? Lo gira a su estilo para que la gente caiga de cuatro patas en el gran engaño. Bueno, pues sigue escribiendo él aquí. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. Por tanto, si nuestro amor hacia el prójimo se ha visto cortado, ¿permanece Dios en nosotros? No. Podemos autoengañarnos, autoconvencernos, pero no, Dios no está en nosotros. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿De verdad reflejamos a Cristo? Es fuerte, ¿eh? Son palabras que a veces podemos oírlas de retórica o leerlas, pero cuando realmente nos lo aplicamos, es para pensar, ¿eh? En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor,
porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. No hay vuelta de hoja. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¡Qué maravilla! Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Juan ama mucho, pero ¿se esconde de algo para ganarse a la gente? No. Las cosas por su nombre. Dices que amas y aborreces al otro, eres un mentiroso. Tú no amas. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quién ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Más lógico imposible, ¿eh? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Por qué se dan los 10 mandamientos en 2 tablas? Porque unos son 4 mandamientos de nuestra relación con Dios, el amor, y los otros 6, la relación con el prójimo, amor también. Esto va junto, es todo el carácter de Dios. Por eso debemos cumplir los 10 mandamientos, solo que aparquemos uno porque no nos da la gana seguirlo, ya estamos sentenciados, si lo hacemos adrede. Vamos a 1 de Juan, capítulo 5, versículos del 1 al 3. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Por tanto, ¿quién engendra? Sí, podemos decir que Dios Padre engendra a Jesús, pero ¿se está refiriendo solo a esto, en verdad? Todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. ¿Quién es el que hace la creación? Es Cristo, ¿no? ¿Y quién ha hecho a los seres humanos? Cristo. Por tanto, si amamos a Dios, hemos de amar también a los demás. No hay vuelta de hoja. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pero mirad que aquí hace ya una distinción que evidentemente ya viene implicada por lo de ser engendrado por Él, porque somos engendrados por Cristo, pero podemos ser hijos del diablo, ¿eh? Cuidado. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. ¿A quién está posicionándose aquí? ¿Amor hacia los otros, que no son de los del pueblo de Dios? En este caso ya se centra solo en los creyentes, en los que de verdad siguen la palabra. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Por tanto, si amamos a Dios, amaremos al prójimo y ¿qué haremos? Guardaremos los mandamientos. Si esto no es así, no estamos guardando los mandamientos. Podemos caer en legalismos como caían los fariseos, ¿verdad? Que se inventaron no sé cuántas normas sobre el sábado y otras cosas más que no eran. Bueno, muy legalistas, pero denotaban amor. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Sus mandamientos no deberían ser gravosos. 1 de Juan 5, versículos 11 y 12. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Por tanto, si no amamos, ¿de verdad vamos a tener la vida eterna? No, porque en verdad no tenemos a Cristo, aunque nos podamos llamar cristianos, adventistas y lo que nos dé la gana. Solo si tenemos a Cristo en nuestra vida, de verdad tendremos la vida eterna. ¿Quién es el dador de la vida eterna? ¿No es Cristo? Yo soy el camino, la verdad, ¿y qué dijo? Y la vida. Segunda de Juan 5 y 6. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. ¿Por qué insistía tanto Juan en el amor entre los hermanos? ¿Sabéis? Cuando estas iglesias se estaban constituyendo, estas iglesias estaban formadas ¿por quién? Por un lado había judíos, por el otro lado ¿qué había? Gentiles, todo aquel que no era judío. Y algunas habría más judíos que gentiles, en otras al revés, y en otras quizás solo habría gentiles o solo judíos. Depende de cada lugar. Pero entre todas
siempre pasa lo mismo. Satanás, ¿qué va a buscar cuando hay un grupo que quiere alabar a Dios y hacer las cosas bien y dar el mensaje? Romperlo, destrozarlo. Y eso lo va a hacer en nuestro grupo, en el grupo de allá, en el otro grupo de allá, o en iglesias, llamadle como queráis. Sea donde sea, Satanás, ¿qué va a hacer? Destrozar la congregación. Porque sabe que si entran malas sintonías entre los hermanos, ese poco amor, ¿se va a dar el mensaje de verdad? No. Sino que lo más seguro es que, como se dice en catalán, parteixin peras. Se rompan peras, cada uno por su lado, y adiós muy buenas. Y entonces, imaginaos que esto pasa. Imaginaos que luego predicáis a una persona, y esa persona resulta que te conoce a ti, pero conoce a otra que también cree lo mismo que tú, pero que sabe que entre él y tú no hay buena conexión. ¿Qué mensaje le damos? ¿Va a aceptar el mensaje? ¿O lo que vamos a hacer es el pena? Eso pasa. Y eso pasa en todos los grupos. Porque mientras haya seres humanos, los seres humanos somos como somos. Y si no vamos andando en el camino de la perfección, pues nos va a pasar eso. Incluso andando en el camino de la santificación, de ir mejorando con la ayuda de Dios, ¿no cometemos también deslices? Quien diga que no, pues ya está en el cielo. Yo personalmente aún estoy aquí. Pero personalmente también he de decir que todo esto me lo he de aplicar a mí, como cada uno de nosotros debemos aplicárnoslo. Porque no decimos que estamos trabajando para preparar un pueblo para el retorno de Cristo. ¿Verdad que decimos eso? Pues para preparar un pueblo para el retorno de Cristo, debe haber en nosotros amor. No solo teórica, amor de verdad. Tercera de Juan, versículo 11. Ya veis que es cuando cogéis la Biblia, cogéis Primera de Juan, tiene 5 capítulos, Segunda de Juan solo tiene 1, y Tercera de Juan, igual. Pero una vez más, mirad en qué se centra. Versículo 11. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Una vez más, si cogemos estas palabras y las ponemos en boca de Jesús, ¿cómo lo definiríamos? Por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? Es lo mismo, en otras palabras. ¿Qué frutos ven en nosotros? Analicémonos, porque si en nosotros ven lo bueno, vamos bien. Si ven lo malo, sin razón, dices, vale, está bien, pero si ven lo malo y es verdad que es malo, pues vamos fatal. Fijaos que a Jesús le podían buscar algún pero, alguna cuestión que digas, es que tenía esto, y no podían. Ni los más acérrimos enemigos que buscaron hacerle caer como podían, le encontraron nada. Y cuando fue juzgado, en ese juicio tan intempestivo a esas horas, ¿a quién tuvieron que hacer aparecer para decir cosas? A testigos falsos. Y al final llegan 2 que dicen su parrafada, y eso cuela. Dijo que tiraría el templo en 3 días, pues hala, ya estamos. Y empezaron a buscar tonterías para terminar con él. Con nosotros la gente lo tiene muy fácil, ¿verdad? Todos tenemos un pasado, que sí, todos. Incluso los que han sido adventistas, cristianos de nacimiento, todos tenemos un pasado. Y a veces hemos hecho cosas que no tocaban, a veces hemos dicho cosas que no tocaban, a veces hemos pensado cosas que no tocaban. ¿Pero nos hemos de desesperar por eso? No, hemos de emprender un cambio con la ayuda de Dios. Y esa es la gran ventaja, que Dios nos amó primero y nosotros como consecuencia de ese amor, ¿qué vamos a hacer? Amar. ¿Conocéis a alguien que se lo ame mucho y él en consecuencia odie? Es difícil, Es difícil. ¿Por qué Jesús ganaba a muchas personas? Por el amor. ¿Y qué debe hacer el cristiano? Transmitir amor. Ahora vamos al Evangelio de Juan, capítulo 15. Dejamos esas 3 cartas en las cuales el apóstol Juan denota que tenía
temor de algo en concreto, y es que esas iglesias nacientes se rompieran. ¿Sí? Como Pablo cuando escribe a los corintios, a unos y a otros. A veces Pablo escribe, va a un lugar, les da un mensaje, se va y luego tiene que enviarles una carta y dice, me acabo de ir y ya estáis otra vez así. ¿De qué ha servido? ¿Os dais cuenta? Tenían todos la misma preocupación. Eso sí, y en algún caso, cuando el apóstol escribió, las cosas se solucionaron, gracias a Dios, porque hubo una buena disposición. Y eso es lo que debemos tener, buena disposición, ser como Cristo. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Esto lo escribió Juan, pero ¿quién lo dijo? Jesús. ¿Estáis de acuerdo en esto? ¿Verdad que sí? Juan 15, 17. Esto os mando, que os améis. Juan 17 nos dice, del 20 al 23. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Palabras preciosas, las vamos a cumplir. Y Juan 17, 26 dice, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Qué palabras tan preciosas. Y Hechos capítulo 2, mirad que aparece aquí. Y aquí es donde entendemos cómo cuadra esto con la lluvia tardía. Y esto no lo escribe Juan, esto lo escribe Lucas, los Hechos de los Apóstoles. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos dándose de garrotazos. ¿Dice esto? ¿Verdad que no? Estaban todos unánimes juntos. ¿No debemos hacer lo mismo para recibir el Espíritu Santo? Pues ya va siendo hora de que nos ordenemos unos a otros, de que hagamos las cosas bien y busquemos al Señor de todo corazón. Hechos 2 del 42 al 47. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Y qué pasaba en consecuencia? Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Por qué? Porque iban todos a una de corazón. Y entonces es cuando el pueblo puede crecer. ¿Sabéis que Elena White dice que si en una iglesia hay división, esa iglesia no puede crecer? Puede crecer en número quizás, pero no en calidad. Pues sí, y eso debemos tenerlo presente. Si hacemos las cosas bien, el Señor va a hacer crecer la iglesia porque va a llevar a personas allí para que se conviertan. ¿Sabéis que también dice Ellen White que si una iglesia está dividida, a veces Dios no permite que vaya nadie allí porque se irían corriendo y no serían salvos después? Da que pensar, ¿eh? Hechos 2, del 16 al 21 nos dice: Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor,
grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Os habéis dado cuenta que esto son palabras del profeta Joel? Que aquí hay otro apóstol de los de Jesús que lo está diciendo, haciendo referencia a Joel. ¿Y qué dice? ¿Sabéis? Ellos se aplicaron estas palabras porque tuvieron Pentecostés. La gente decía, van bebidos y hacen cosas raras, dicen cosas raras. Y no podían contrarrestar. Eso estaba profetizado que sucedería. Era el poder del Espíritu Santo manifestado en ellos. Pero mirad que ese texto no solo era de aplicación para los discípulos, sino que iba hasta los postreros días. ¿Y en qué contexto? Mirad, en el de la venida del Señor. Por tanto, ¿qué nos está anunciando Joel? No solo la lluvia temprana, sino la lluvia tardía. Y esto es lo que se va a manifestar en el pueblo de Dios, cuando el pueblo de Dios esté realmente unido y haciendo lo que tiene que hacer. Solo entonces habrá lluvia tardía y solo entonces habrá la predicación final al mundo, para que muchos sean salvos. Pues bien, nosotros terminamos el tema aquí. Un tema que la Biblia va totalmente llena de amor. Algunos solo ven desgracias, asesinatos, que Dios era un inmisericorde, un asesino, y no se dan cuenta que el Nuevo Testamento explica el Antiguo y cuando esas cosas sucedían era por algo y queda constatado. Y la gente debería indagar más en vez de buscar peros para seguir a Dios. Ojalá esto fuera así y se dejaran de tonterías. Pero hermanos y gente que quiere unirse al pueblo de Dios, o trabajamos para la unidad o estamos perdidos. O nos amamos de corazón, recordando que Cristo nos ama y nos perdona, o estamos perdidos. Y si Satanás consigue romper amor entre dos hermanos, entre grupos, sale vencedor. Y si sale vencedor, habrá muchas personas que dejarán de oír el Evangelio porque no les va a llegar. Y el diablo quiere eso. ¿Vamos a hacerle la gracia al diablo siguiendo lo que quiere? ¿O vamos a trabajar para Dios de verdad, amándonos unos a otros? Pues que el Señor nos ayude a ello, porque el mensaje final no lo van a dar solo los ángeles, precisamente, sino que vamos a ser nosotros, los humanos. Por eso Dios quiere un pueblo santo, un pueblo que se ame y un pueblo que dé el mensaje. Que el Señor os bendiga. Amén. Vamos a terminar con una oración. Padre, una vez más solo podemos que agradecerte todo lo que has hecho por nosotros, dando a tu Hijo para que dé su vida por cada uno de nosotros. Te agradecemos porque hubiese hecho esto solo por cada uno de nosotros o solo uno en todo el mundo. Pero Él se dispuso a venir aquí dejando todo en el cielo para salvarnos. ¿Qué más podemos querer, Señor, cuando nos rebosas con tu amor? Ayúdanos, Señor, a recordar esto siempre, a no creernos más nunca que por encima de otros, sino que todos somos iguales en ti, Señor, y queremos servirte. Utilízanos para dar este mensaje a este mundo que perece y únenos en amor, en un mismo sentir, y derrama tu Santo Espíritu sobre nosotros para que terminemos tu obra. Perdona nuestros pecados y ayúdanos, Señor, a perdonarnos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.